Estamos en el aire, estamos a través de redes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Lindo volvernos a encontrar como todos los meses en Hablando. Hoy de qué vamos a hablar, tal cual lo dijimos el streaming del mes pasado, hoy vamos a hablar de alquileres, algo que nos toca no de cerca, algo que nos toca a las fibras prácticamente, que es una problemática, siquiera a nivel local, siquiera a nivel regional, es una problemática país y podemos todavía mirar mucho más allá, ¿no? El tema de alquileres, ¿qué es lo que pasa con los alquileres? Así que una buena y agradecer por supuesto a quienes nos acompañan hoy en este nuevo streaming, que ustedes saben que año a año nos vamos renovando, ¿no? Hablemos, el programa de streaming que arranca de abril a noviembre, así que bueno, nada, un placer poder estar compartiendo con ustedes y poder estar debatiendo, reflexionando, hablando, qué es lo que nos pasa a los argentinos con el tema de alquileres. Y voy a presentar a quienes nos van a acompañar. Tenemos panelistas de lujo, hermoso planeta tenemos. Vamos a presentar a Yurikov Gali, cofundadora de la Comunidad Federal de Inquilinos, integrante del Observatorio de la Ciudad. Estamos con la presencia de Marcelo Satuloso, para decir bien los apellidos, ¿no? Arquitecto, consultor, especializado en hábitat, desarrollo urbano y el mercado inmobiliario. Gerardo Sáenz, arquitecto, consultor, integrante del Grupo Sur A. La verdad, es un placer poder tener un rato y poder estar con ustedes, ¿no? Con este tema que tanto nos atraviesa a nosotros, ¿no? Con el tema que tiene que ver específicamente, como comentaba recién, los alquileres. Buenas tardes, Magali. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y viendo y analizando el recorrido que venís haciendo, eh, tu trayectoria y tu carrera, ¿no? Pensaba, ¿cuál es la situación de los alquileres en Argentina? ¿Cómo lo ves? Lo que estamos viendo es un proceso regresivo en materia de derechos sociales. La ley de alquileres, como sabrán, voy a hacer un repaso breve, pero la ley 27.551 se había votado en julio del 2020 y era un contexto muy particular, porque estábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, con decretos de emergencia que suspendían los contratos, suspendían, no, prorrogaban los contratos, suspendían los aumentos y, bueno, eran medidas protectoras que se habían tomado en un estado de excepción. Por eso también es que la ley de alquileres no llegó a funcionar plenamente y en el año 2022 se discutió en el Congreso una modificación a la ley. En el año 2023 se modificó haciendo aumentos semestrales, con contratos con un mínimo de 3 años, eh, y con el índice hogar como índice de actualización para todos los contratos de alquiler. En ese momento, el proyecto alternativo había sido aumentos cuatrimestrales, y por 3 índices que se proponían en ese proyecto de ley que había sido presentado por Patricia Bullrich, y fue votado en el Congreso y fue rechazado en el Senado parcialmente y se votó con modificaciones. Volvió a Cámara de Diputados y definitivamente se obtuvo una ley de alquileres que tenía consenso social, que tenía consenso del sector inmobiliario, de los colegios profesionales y demás. O sea, había sido una ley mucho más democrática que la anterior. Y como digo, se había tenido en cuenta otras situaciones como aumentos semestrales en vez de anuales para que no se prolongue tanto en el tiempo el aumento, y todas esos adelantos que tuvo la ley, a los 2 meses de haber sido votada, fue derogada por el decreto 70-2023.
bastante amplio. Como yo en la semana estamos haciendo un poco de trabajo de campo, ¿no? Y con la gente. No queda claro hoy cómo se regula esa relación entre inquilinos, entre propietarios a la hora de cerrar un contrato. No hay, digamos, un acuerdo en donde todos lo hagan. Hablaba con la gente esta semana y algunos, por ejemplo, le suben el alquiler, ¿no? Cada 3 meses, otro cada 6 meses. No hay como una unificación. No, no, efectivamente no hay una unificación. eh, Hay criterios arbitrarios, vemos aumentos cuatrimestrales, otros trimestrales, les ponen indexaciones que realmente no pueden seguir la realidad económica de las personas trabajadoras que dependen de un salario y que con eso sostienen un alquiler. Entonces eso lo hace más inasequible y como resultado lo que hay hoy en todo el AMBA es mayor inestabilidad habitacional, contratos que se suspenden antes de tiempo porque no se pueden pagar los aumentos que exige el mercado y está en una desregulación en la cual los inquilinos e inquilinas tienen poca capacidad de negociación a la hora de firmar el contrato, es simplemente aceptar la voluntad de una parte, porque no queda otra, no hay mucha posibilidad de elección. Bien, ahí estoy viendo que se incorporó, Daniel, lo vamos a presentar, Daniel Lipowski, abogado público argentino, hoy es secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Perdón la demora, se me complicó un No, poquito, está pero bueno, bien, acá estamos, llegamos. está bien. Hay un punto importante que tocaba recién, que tenía que ver esto como esa desventaja que hay en inquilinos, propietarios. Tenemos una realidad que toda la conocemos. Me interesaría y nos interesaría poder escuchar, Francisco, cuál es la relación que ves hoy en el bolsillo de las familias y esta situación específica que tiene que ver con los alquileres. Hola, Betina. Bueno, gracias por abrir el espacio para conversar. A mí me parece que no podemos escindir el problema del alquiler de un problema más generalizado de movimiento de precios relativos. Está bastante mostrado que en los últimos 2 años ha habido un incremento muy fuerte de una serie de gastos que podríamos llamar fijos, que tienen que ver con servicios, y ahí podemos incluir además el aumento del precio de los alquileres, que desmintiendo al gobierno nacional, un informe del INDEC, acá especialmente cierto en la zona de la Patagonia, desde la cual se aloja el stream. ¿Por qué señalo esto? Porque en la medida en que suben todos los servicios a la vez y los salarios se atrasan, entonces cada vez queda menos ingresos disponibles para poder gastar. Entonces, la dinámica del alquiler no la podemos escindir de esta dinámica generalizada de desregulación y aumento de precios de algunos sectores. Uno puede hacer una discusión más amplia, que no es el objeto de este streaming, de los precios relativos, si están atrasadas las tarifas o no. El problema es que esa actualización de algunos servicios se da de la mano o al mismo tiempo que un achicamiento de los salarios. Ocurren las dos cosas a la vez. Y esto no ocurre porque sí, sino que es parte de una dinámica, de una forma de gestionar. Digo esto porque si no se nos pierde de vista el problema. Después le podemos sumar otros elementos que tienen que ver con un desfasaje de mucho más largo plazo, que tiene que ver con la extrema y creciente desigualdad que está viviendo la Argentina y que las estadísticas captan muy malamente. Tenemos una minoría que puede tener inmuebles no solo para vivir, sino para poner en alquiler. Si uno toma por aproximación la gente que paga bienes personales, que es el impuesto más progresivo que tenemos, que abarca gente, por ejemplo, que tiene varios inmuebles, y en ese caso es el menos del 2% de la población. Entonces, estos son los números los cuales tenemos que poner sobre la mesa para pensar. ¿Quiénes son los dueños de los inmuebles que se alquilan? Una minoría social. ¿Quiénes son los que alquilan? Y una mayoría de gente que labura y que al no disponer de mecanismos de financiamiento y de crédito y ahorro para poder acceder a la vivienda, queda preso de esto. Bueno, estamos ante estas dos dinámicas. Una dinámica más estructural de largo plazo y un proceso de ajuste en curso que está pulverizando el bolsillo.
Es un tema que está para hablar muchísimo, para profundizar muchísimo el entrenamiento de las niñas a la hora de pensar en múltiples aspectos. Pero bueno, hoy lo que nos convoca acá es alquiler, posiblemente repercutir en el bolsillo de la familia, ¿no? Hoy, la verdad que para que alguien alquilar a otro lugar, la capacidad adquisitiva del salario no es la misma, entonces es muy complicado y la mayoría yo consultaba con compañeros, lo que exponía es, y yo cuando mi hija se fue saqué un préstamo, y cuando tuvo que mudar de tal casa tuvo que ir, algunos lo hicieron a través de créditos bancarios o a través de préstamos. Hoy para Argentina es una realidad, ¿no? Y vos desde tu formación, este trayecto laboral en el que venís transitando, ¿cuáles crees que serían los marcos regulativos para hablar de alquileres hoy en Argentina? Bueno, primero partir de la base que tiene que haber una regulación, ¿no? Mira, cuando las relaciones entre las partes son desiguales, ahí es donde interviene el derecho para, de alguna manera, las reglas en la ley para tratar de equiparar esas relaciones o por lo menos generar unas condiciones de mayor igualdad, digamos, en este marco. Lo hace el derecho del trabajo en las relaciones entre trabajador y empleador, lo hace de alguna manera el derecho del consumidor también con un fin protectorio. Y también, sin lugar a dudas, tiene que ser en el caso de los alquileres, en el caso de las locaciones, sobre todo las locaciones para vivienda, porque por supuesto es una relación desigual entre locador y locatario. Desde ahí es que yo cuando fui diputado nacional, me puse como objetivo trabajar en una legislación. Extrañamente, empecé a buscar antecedentes si había otros proyectos dando vuelta y la verdad que me encontré con que casi no había y me empecé a preguntar ahí en ese momento por qué pasaba eso. Bueno, después lo fui entendiendo un poco más a medida que se fue desarrollando el debate parlamentario, que la mayoría de los diputados o los legisladores, vamos a ver en general, son locadores, no son locatarios, y desde ahí en la mayoría de los casos nunca les interesó de alguna manera intervenir o regular en ese marco. Así que bueno, me puse a trabajar, trabajamos un montón y logramos una ley que en definitiva era justamente tratar de mejorar la situación de los inquilinos, ¿no? Reduciendo sobre todo, vos hablabas recién sobre el tema de los costos del ingreso a la vivienda. Cuando vos te mudás, tenés un montón de costos de ingreso a la vivienda, además de la mudanza, que tienen que ver con los meses de depósito que te piden, los meses por adelantado que te piden, bueno, un montón de situaciones, las garantías que te exigen, que muchas veces también son un costo. Bueno, un montón de cosas que nosotros tratamos de apuntar a mejorarlas. Y también el sistema de actualización, ¿no? En ese momento, te estoy hablando año 2018, en la mayoría de los contratos se pactaban aumentos en los contratos por encima de la inflación. Entonces, los inquilinos, de alguna manera, el precio pactado después se incrementaba mucho más de lo que la inflación daba. Hoy pasa una situación que no es la misma porque te pactan en general aumentos conforme a la inflación. El problema es que los salarios, los ingresos de la gente, con este modelo económico de hambre, realmente aumentan mucho menos que la inflación. Entonces, claramente les pasa una situación parecida. Bueno, logramos la ley, ya sabemos, en algunas cosas, por supuesto, la ley era mejorable, sin lugar a dudas. No era, para mí, el mecanismo no era de ninguna manera derogarla. Pero cuando la deroga mi ley, con el DNU 70 que recién comentaban, el argumento es que ellos estaban en contra de cualquier tipo de regulación. Y la verdad que es falso eso. En realidad ellos están en contra de cualquier tipo de regulación que beneficie al sector más débil, que es el inquilino, porque en el DNU, que deroga la ley, incluye regulaciones, pero incluye regulaciones a favor del locador. Porque, por ejemplo, hoy está vigente por el decreto un artículo que establece que si el locador quiere cortar el contrato anticipadamente, lo puede hacer. Ahora, si el inquilino quiere cortarlo anticipadamente, porque, por ejemplo, se muda o no puede pagar más, lo que sea, tiene que pagarle al locador una indemnización del 10% de todos los alquileres que le falten pagar en el contrato. En cambio, si el locador te echa anticipadamente, no tiene que pagarte nada. Entonces, está claro cuál es, de alguna manera, la visión del gobierno. El gobierno quiere regular, no es que no quiere regular, pero quiere regular para los sectores más poderosos. Lo mismo que hace gobernando con los sectores claramente más poderosos y no para los que más lo necesitan, ¿no? Como son en este caso los inquilinos. Así que en definitiva yo creo que hay que volver a una ley de alquileres, aprender de las cosas que estaban bien, las cosas que estaban mal de la ley, insisto, yo no voy a decir que la ley estaba toda perfecta,
porque además en el debate parlamentario se incluyeron un montón de cosas que algunas no estaban previstas y que yo creo que fueron aceptadas porque necesitábamos tener consenso, pero que creo que no eran las correctas. Pero otras que se quitaron de la ley también por el mismo marco, también hubieran estado bien, porque por ejemplo nosotros promovimos que haya ventajas impositivas para que haya más oferta de inmuebles para alquiler, porque el tema de la oferta también es importante tener porque eso sirve. Entonces, bueno, eso no fue aceptado. Me Ahí, parece que eso ahí te tiene que interrumpo, tenerlo, Daniel, ¿no? Sí, para comentar que justamente el mayor problema que tuvo la ley 27.551 fue la falta de aplicación del Programa Nacional de Alquiler Social, claro, donde sin lugar a estaban dudas. todas las medidas que podía tomar el gobierno con asignación presupuestaria que estaba previamente, porque antes del impuesto a los combustibles, el 41% se destinaba para programas de vivienda. Entonces era algo que estaba financiado directamente. Cada vez que alguien cargaba combustible, se financiaba la vivienda, el acceso a la vivienda. Y con eso se podía ejecutar un programa nacional de alquiler social que era absolutamente necesario, es absolutamente necesario porque lo sigue siendo. De hecho, muchos municipios y muchas ciudades en el país lo implementan o buscan forma de implementar un programa de alquiler social porque es la única forma de salir de esta encrucijada sin eh, un, eh, una desposesión masiva de un montón de gente que alquila hoy 8 millones de personas en nuestro país, ¿no? Coincido absolutamente, Magalí, es así. La verdad que fue una lucha incluir ese capítulo de alquiler social, fue bastante cuestionado incluso por el propio gobierno, gobierno que yo integraba, yo era, por supuesto, en ese momento integraba el bloque oficialista, y luchamos mucho para que esté, porque era necesario. Lamentablemente, pues, cuando la ley entró en vigencia, y que la verdad hay que reconocer, el gobierno siguiente, el gobierno de Alberto, apoyó que la ley se apruebe, pero después cuando lamentablemente tuvo que ponerse en ejecución ese capítulo de la ley que era tan importante, y regularlo y que Convertirlo en alcance a política mucha gente, pública. no se, Generar los exactamente, instrumentos no se también. produjo, no se produjo. Claro, generar los instrumentos y pensar en una igualdad y en una equidad. Francisco, que habías levantado la mano, querías aportar algo. No, no, estaba escuchando y me parecía importante que termine la idea, pero me parece que está muy bien señalar esto que dejó entrever Daniel y no se nos puede olvidar. Muchas veces pensamos que lo que ocurre es que el Estado se achica o se corre, cuando en realidad no está haciendo eso, sigue siendo igual o más grande solamente que en beneficio de otra persona. Esto es súper importante, porque cuando recién Daniel hablaba, yo me quedaba pensando en el RIGI, que es un gigantesco mecanismo de privilegios para un grupo muy reducido de personas que en muchos casos iban a hacer lo que iban a hacer de cualquier modo. Está Tal bastante cual. mostrado por los expertos, por ejemplo, que todas las inversiones anunciadas del RIGI ya iban a hacerse igual. Entonces, ¿qué es lo que hizo el RIGI? Darle privilegios. Y esos privilegios que se otorgan a los más ricos y poderosos le quitan recursos al erario público para poder financiar inversión social que garantice derechos. Esto no se puede perder de vista porque es una gigantesca maquinaria redistributiva. No solamente esto, Magalí decía lo del impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles se sigue cobrando y no se distribuye como se tiene que distribuir. Esto Claro. genera la ficción de superávit cuando no es real. Es un dibujo técnico lo que están haciendo. Esto me parece no se puede perder de vista. El Estado y el derecho siempre están interviniendo. La diferencia es si lo hacen en favor de una mayoría o lo hacen en favor de una minoría. Totalmente de acuerdo. Vamos a saludar a la gente que nos está sintonizando a través de las redes, nos están mirando a través de las redes, se pueden comunicar con nosotros al 02920-6925-000. No había pasado el teléfono y ya estamos teniendo mensajitos. Saludos a la gente que nos están mirando y que me pueden mandar las consultas que quieran hacernos en el poco tiempo que va a dar este pequeño streaming como para poner de manifiesto, para retomar la discusión, para retomar las reflexiones y pensar qué es lo mejor para los y las argentinas. Gerardo, vos has incursionado en lo que tiene que ver específicamente en la comarca Margata. Se habían comenzado algunas propuestas de trabajo en forma conjunta en relación a esta temática concreta y puntual que tiene que ver con los alquileres. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En principio, vivimos junto con
en casas separadas, pero en la misma ciudad con vecinas, en Carmen de Patagones. Carmen de Patagones es parte de lo que era la ex futura nueva capital, junto con Viedma. Entonces se da una situación peculiar que no se repite muchas veces en el país, que es prácticamente una misma población separada por un río y por una división político-administrativa que separa dos provincias. De un lado tenemos una capital provincial y del otro lado tenemos la ciudad cabecera del último partido de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Eh, lo que sucede con los alquileres es que hay una tensión muy fuerte, sobre todo en Viedma, que obviamente nosotros recibimos en Patagones, porque la provincia es la mayor locataria que tiene el mercado, tanto por edificios propios, edificios completos que necesita para su funcionamiento, como los alquileres de casas y departamentos para los funcionarios y los empleados que llegan de otros lugares de la provincia. Así que eso produce una tensión permanente, un mercado muy peculiar dentro de los alquileres. Antes de que naciera Vaca Muerta, era el lugar del país con los alquileres más caros. Este, Así que bueno, es una cosa peculiar. Y nosotros desde el municipio de Patagones en ese momento tratamos de ver qué se podía hacer. La primera cosa es lo que estamos haciendo en este momento, que es hablar del tema, ¿no? Es un tema que está, por lo menos en lo que era nuestra agenda pública, está totalmente oculto. Yo creo que uno de los principales problemas que viven los inquilinos es que la mayoría lo entiende como si fuera un problema individual, ¿no es cierto? No se ve que es un problema colectivo, que es un problema eh, digamos, como están presentando los compañeros, de política económica, de política social, de política de empleo. Todo eso interviene en la situación concreta que después vive la persona con su propietario, y que también inclusive los propios propietarios. Fue muy gracioso porque en el momento en que queríamos hacer de hecho hicimos una encuesta por el tema de alquileres para ver dónde estábamos parados, y queríamos hacer una sesión en el Consejo de Hábitat local. Parte de los miembros del Consejo, que a su vez eran, digamos, participaban del Consejo Deliberante, no querían venir porque ellos tenían sus votantes, muchos de sus votantes Ah, eran propietarios que tenían, ¿no? Como si fuera una cuestión de bandas, ¿no? Y el tipo que tiene uno o dos departamentos en alquiler fuera miembro de una organización criminal que puede ser juzgada, ¿no es cierto? Y no se trata de eso. Nosotros, al revés de lo que sucede en Cava, aquí no hay grandes tenedores, eh, no sé, debe ser poquísimos los que tienen más de dos departamentos o dos propiedades en alquiler. Así que bueno, esto es una situación de pueblo chico, a pesar de que está afectado por una capital provincial. Entre las dos poblaciones estaremos sumando unos 80.000 habitantes, así que así todo no llegamos siquiera a considerarnos una ciudad intermedia plena. Es un aglomerado igualmente, que ya está considerado en la EPH, pero bueno, esas son las peculiaridades que tenemos en nuestro mercado. Lo interesante ¿Puedo sería, agregar algo con respecto a lo que decía Gerardo? Porque me parece interesante lo que tiene que ver con lo comunicacional. Porque una de las cosas que yo vi con la ley, que la ley inmediatamente entró en vigencia fue atacada por los grandes grupos económicos que representan a los grandes consorcios de locación, ¿no? Que tienen muchas propiedades, no lo que dice, no el pequeño locador que tiene una vivienda y que eso, sino los grandes grupos claro, lo que grande, pusieron un montón, no éramos nosotros. pusieron un montón de recursos en los medios, y cuando a mí me tocaba de alguna manera ser el vocero de la defensa, era una gota de agua, de la defensa de la ley, era una gota de agua frente a una avalancha de comunicacional con mucho dinero puesto atrás en contra de la ley. Por lo tanto, se fue generando una situación donde, más allá de determinadas situaciones, el problema, había toda una avalancha
comunicacional que lamentablemente no teníamos los instrumentos para defendernos. Nosotros tratamos de hacer de darle Claro, visibilidad principalmente a los exactamente. derechos y garantías que tenía cada parte. Y quiero comentarles, porque tiene que ver con lo que Fal- planteaba Magalí, Gerardo. yo lo que me refería es que faltaba el Estado el que tendría Sí, que haber defendido ahí, y ahí hubiera sido, por supuesto que el inquilinos agrupados y otras organizaciones la nosotros defendieron, somos pero no, Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. bueno, por eso, otras agrupaciones, por eso dije, y otras agrupaciones la defendieron, pero no alcanzó, claramente no alcanzó. No, no, es que habían partes que entendíamos también, por lo menos desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que podían mejorarse, que podían cambiarse. De hecho, Ujú. propusimos Claro. los aumentos semestrales y con otro índice, un índice que se ajuste más al bolsillo del Claro. laburante. Eh, pero Ujú. simultáneamente en nuestra organización, como es una organización federal, había una de las organizaciones que fue cofundadora, es la Plataforma por la Vivienda Digna del Chaltén en Santa Cruz. Y lo Ah, que hizo Ana Fernández Borzot, que es una de las cofundadoras de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, fue implementar un servicio de acompañamiento a las relaciones de alquiler a nivel municipal, que lo que hacía era explicarles a cada parte cuáles eran sus derechos y sus obligaciones a la hora de traer del contrato, y también servía de espacio de mediación para la resolución de conflictos que se daban en los ámbitos locativos, donde muchas veces, más en la Patagonia, vive el dueño adelante y está el inquilino viviendo atrás. Pasa mucho que viven en viviendas que son linderas. Entonces, ese tipo de conflictos se resolvían mediante la intervención municipal en este espacio de mediación que es SARA, Servicio de Acompañamiento de Relaciones de Alquiler, y que nosotras durante la pandemia lo llevamos a nivel federal, y pudimos alcanzar a 14 provincias brindando este servicio de acompañamiento, tanto a propietarios como a inquilinos, porque ahí es donde se ve claramente que no somos sectores enfrentados, sino que somos la mayoría sectores laburantes que tenemos que tener tenemos una necesidad que satisfacer. Y en esa cuestión, la no enemistad, digamos, entre inquilinos y propietarios, así aparecía las inmobiliarias, marcando fuertemente este lobby, como bien planteaba Daniel, eh, donde trataban de convencer a la población permanentemente que la ley era mala y que era lo peor que les podía pasar, cuando regulaba cosas en las cuales tanto propietarios como inquilinos estábamos de acuerdo, como el tema impositivo o las expensas, puntos que eran fundamentales, y lo que faltaba, que era este programa de alquiler social, que podía llevarse a cabo en todas las provincias. También incluía sistemas de mediación y de resolución de conflictos, y algunos beneficios para los propietarios, los pequeños propietarios de uno o dos departamentos, de una o dos viviendas o tres viviendas, para que pudieran mantenerlas en condiciones habitables y darle una mejor situación, una mejor calidad de vida también al inquilino, ¿no? Entonces estaba pensado de una forma de equiparación. Y lo que faltó fue la implementación de este programa de alquiler social para que la gente valorara la ley en vez de repudiarla. Sin política pública es Magalí, imposible resolver. qué interesante lo que planteabas esto de la vivienda, del aspecto social, y esto me trae de la mano a un concepto muy importante, más que importante, muy que poco he escuchado, ¿no? Marcelo, le voy a ceder la palabra. ¿Pueden creer que ya prácticamente pasaron los 40 minutos? Es impresionante cómo se fueron. Marcelo, cuando yo recorría tu trayectoria, porque realmente no había tenido hasta hoy de conocer. Vos trabajás sobre un concepto importante, muy interesante. Escuché que en una entrevista decías, somos operadores del hábitat. Ellos también son nosotros. Conceptos tan importantes y tan interesantes, ¿no? Para de la perspectiva de la vivienda. Gracias, Betina, y a los compañeros. La verdad, bueno, venía tomando notas todo el tiempo de frases y elementos que iban volcando. Ah,
desde cualquiera de los puntos en la cadena de valor que tiene que ver con la producción y la gestión del hábitat, no podemos estar interviniendo en territorio sin estar impactando, transformando las realidades. La cuestión es desde qué óptica o hacia qué líneas vamos a estar orientando esas intervenciones. Comprender que vivienda no es solo la vivienda, comprender que vivienda es, por un lado, lo decían recién, el tema de vivienda digna, sí, pero el concepto de vivienda digna, que aparece ya en la Declaración de los Derechos Humanos, ya en el 45, que se refuerza en el 66 con el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales, se profundiza en los años 90, en Hábitat 2, se profundiza hacia el concepto de la vivienda adecuada. Fíjate que el gobierno actual de México apenas asume, modifica la Constitución Nacional para incorporar el derecho a la vivienda, pero no cualquiera, derecho a la vivienda adecuada, como parte de los derechos reconocidos por su propia Constitución Nacional. Y de ahí la necesidad, tal vez, de empezar a separar un poquito los distintos elementos y comprender, como bien decían ya los compañeros, Argentina no tiene la situación, América Latina en general, pero en particular Argentina no tiene la situación que de pronto ves en los países nórdicos o en países, América del Norte incluso, con grandes paquetes de viviendas en manos de fondos de inversión donde sos un renglón en un Excel del flujo de fondos. Por el contrario, son mercados muy atomizados, donde, lo decían también, son pocos los casos donde te encontrás con propietarios de gran cantidad de propiedades. Entonces, está esa cuestión de trabajadores de un lado alquilando y del otro lado una familia que de algún modo pudo generarse ese alquiler que de pronto no tenés garantizado por el sistema de jubilación y decir, tengo mi jubilación con un departamentito, con un localcito, o dos, tres, ¿cuántos de todo esto? Sin embargo, a ver, es una realidad de que fuimos avanzando hacia un modelo de inquilinización, digo, hacia el 2001 aproximadamente, más o menos, uno de cada cinco era inquilino, una de cada cinco familias, hoy es una de cada tres, estás más cerca de esto. Pero, de vuelta, la cuestión es un poco, como decía Francisco, salir un poco de lo puntual estricto, tomar una perspectiva más amplia. Y hoy tenemos una problemática global en torno a la vivienda. En estos días se estaba realizando el Foro Urbano Mundial en Bakú, y desde la propia organización, desde Naciones Unidas, estamos hablando hace años ya eh, digo, todos, el conjunto de quienes participamos de las problemáticas del hábitat, estamos hablando de la crisis global de la vivienda. ¿Sí? ¿Es una crisis de la vivienda? O como decíamos por allí con alguna gente, estamos trabajando en el tema del acceso a la vivienda o el acceso a la propiedad de la vivienda. ¿Qué otros formatos hay de acceso al hábitat, de acceso a la vivienda que nos corran de estos modelos habituales, tradicionales? En este sentido, creo que hay mucho para trabajar, lo mencionaban recién. El tema del alquiler social es uno de los grandes retos que tenemos por delante, no en términos de título, en términos de operatoria. ¿Cómo se fondea el fondo de combustible que fue a la caja? ¿Y por qué no empezamos a trabajar en la articulación con los mercados financieros, en la articulación de fideicomisos, de títulos de deuda, qué sé yo, que permita a esos pequeños ahorristas, pequeños inversores que están entrando tal vez en un pozo, estar participando en títulos en lo que es la construcción de vivienda para el alquiler social? Digo, yo mismo vivo acá en Capital Federal, vivo en un edificio que tiene, edificio de los años 40, ¿sí? Racionalista, muy bonito, todo bonito, alquilo, soy inquilino, y tiene su plaquita abajo, el propietario no se hace responsable de habiendo escalera por el uso del ascensor, el propietario. Digo, era un modelo del alquiler, de la construcción para el alquiler, que estaba totalmente instalado y que lo fuimos perdiendo de vista.
desde el Centro Argentino de Ingenieros, la gente de Juan, la comisión liderada por Juan Jacopino, trabajan muy fuerte en lo que es el impulso del Build to Rent, la construcción para el alquiler. El modelo de Viena, donde tenés una ciudad histórica donde entre el 60 y el 66% de la vivienda es vivienda de renta. En todos los segmentos de la pirámide socioeconómica, en una muy poderosa articulación del sector público municipal con las entidades financieras, trabajando en articulación con cooperativas de producción de vivienda para el alquiler, e incluso con empresas privadas y la licitación del otro gran tema que no podemos dejar de lado, que es la producción de suelo urbano para la vivienda. Pero tampoco podemos dejar de lado que esta problemática incluso afecta a sectores medios a medios bajos. En la base de la pirámide, como en la punta de la pirámide, es dominante por diferentes mecanismos, modelos que se corren del alquiler tradicional. No obstante, aún en los barrios populares, el fenómeno del alquiler es un fenómeno tal cual como lo decía. Te alquilo la piecita del fondo, te alquilo, hacía gestos mientras escuchaba, por ahí es la casita que hicimos arriba, un departamentito que hicimos arriba para tener una rentita. ¿Sí? Entonces, incorporar, y ya me callo, le cedo la palabra acá al compañero que levanta la manito, digo, incorporar una visión más amplia nos va a permitir entender que en este momento estamos en el orden de 3.000 millones de habitantes en el mundo, 220 millones de vecinos nuestros en América Latina, enfrentando dificultades de déficit habitacional, donde ni el Estado, ni los estados en su conjunto, ni el privado a través de los distintos mecanismos formales han sabido dar respuesta a una producción de la vivienda, a una gestión del hábitat que alcanza el 45% de nuestra gente medido entre censos. El 55% de la producción de hábitat de vivienda en la Argentina entre censos fue la gente arreglándosela como pudo, donde pudo, porque hasta acá los mecanismos habituales no han sabido dar respuesta. Es tiempo de la innovación, es tiempo del desafío. Y paso simplemente al conchego. Con esto trabajamos también desde Universidad Nacional de Cuyo, con la diplomatura en gestión del hábitat y demás, donde desde el lado de las políticas públicas, como desde el lado de un sector privado de producción y gestión de hábitat, con mirada hacia la problemática en términos amplios, buscamos precisamente impulsar un sector privado que sea capaz de mirar lo público, un sector público que sea capaz de entender las nuevas lógicas de producción hacia lo privado para articular nuevos tipos de soluciones a los problemas de siempre y a los nuevos que nos trae la expansión urbana, la urbanización acelerada, una dinámica muy siglo XXI y no estar repitiendo recetas que ya se han mostrado insuficientes. No necesariamente negativas, pero sí insuficientes. Recetas que quedaron Perdón, Gerardo, descontextualizadas, está bien, ¿eh? recetas que nos quedaron descontextualizadas, ¿no? Al paradigma que estamos y la necesidad habitacional que tenemos hoy. Vamos, le comentamos a la gente que nos está viendo, saludos a la gente de Sierra Grande, nos están viendo desde Sierra Grande, desde Bahía Blanca, para que me lo anote a Mayor Buratovich, Hilario Azubi, Cava, Capital. San Nicolás, San Isidro. Wow, chicos, qué alcance, por favor, qué lujo. Gerardo, te habías levantado la mano, ¿qué querías? Sé lo que de ninguna manera quería cortar su charla. Yo sé que él no se cohíbe, pero que no tenga sombra de duda que no era mi intención. Y lo que quería hacer era, aprovechando el grupo que tenemos, preguntas. En principio, así como lo estamos tratando, no es un problema que abarca a todos los pequeños propietarios y a todos los inquilinos. Si los inquilinos en el país son 8 millones y hay que sumarle, no sé, 1 millón más, ponerle de propietarios, estamos teniendo un universo de personas que es mayor a la cantidad de agremiados en la CGT, me imagino yo, a esta altura de las situaciones del mercado laboral. Y sin embargo, no hay una unidad. Yo sé que hay digamos, múltiples organizaciones de distinto tipo relacionadas con inquilinos,
No tantas tampoco, pero sufren, me parece a mí, lo que sufrimos en general en cualquier ámbito de buenas intenciones, que es la falta de articulación. O sea, yo creo que si existiera una confederación de inquilinos y propietarios y pequeños propietarios, tendría una potencia, digamos, tan grande que no podría ser desoída. Y para llegar a eso me imagino otra pregunta que tiene que ver con una especie de batalla cultural, ¿no es cierto? De que se generaran este tipo de chat, de streaming, que este tema estuviera hablado en una forma más o menos recurrente, no sé si permanente, pero sí recurrente, como para que se entienda de qué se trata, ¿no? Y que, por ejemplo, de esos pequeños propietarios se entiendan como parte de las víctimas del sistema y no como una banda distinta de los inquilinos. Son preguntas, ¿por qué no sucede esto que parecería desde afuera de las organizaciones algo tan evidente, ¿no? Que la unión hace la fuerza y que la conciencia, el tomar conciencia es el primer paso para una movida de ese tipo. No sé a quién, a Magalí, a Daniel, a Yo respondo Fran, enseguida, cualquiera con puede. gusto. Yo entiendo que hay un sentido común prioриtarista que está instalado, que viene desde la época colonial, y que ese sentido común está basado en la legitimación de la idea de que el que tiene más poder económico es el que tiene más derechos, y sin dar ningún otro tipo de discusión más que eso. Entonces, el que tiene más plata es el que tiene más derecho a imponer la situación en su beneficio. Y eso se traslada a todos, como muchas personas se piensan a sí mismas, no como que que la inquilinización es una forma de habitar, sino como que es un espacio transitorio, que en algún momento van a dejar de serlo. Esa zanahoria que se persigue con horas y horas y horas de trabajo en la mayoría de los hogares inquilinos de dobles jornadas laborales, para poder cubrir justamente los costos del alquiler, y esa zanahoria que no se alcanza nunca, pero que sirve para seguir sosteniendo un sistema que es bastante injusto. Es un montón, es un montón. Yo Voy a podría, ir, me, voy a me- ir me gustaría agregar a- algo, ¿puede ser? vamos a hacer así porque se nos está Bien. terminando el tiempo. Les cedo, vamos en este orden, si les Ah, parece. Vamos con Frank, que levantó la mano, vamos Marcelo, cerramos Daniel. dale. Dale, Betina, gracias. Sí, me parece que, como bien decía Gerardo, hay tanto para hablar que el tiempo se nos escapa, pero está muy bien, porque es un puntapié. Estaba escuchando lo que decía Marcelo y me quedaba con esta idea, digamos, de no hay una solución que quepa para todo igual. Pero esto es muy importante en la reflexión. No le podemos pedir a la ley que regulaba el alquiler que resuelva todos los problemas. Si el mercado de trabajo se está deteriorando y se pierden ingresos, no le podemos pedir a la ley de alquileres que resuelva eso. Si se produjo un descalabro cambiario que generó un problema con el tipo de cambio en el 2023-24, eso no fue culpa de la ley de alquileres, como erróneamente se calcula. Que falten instrumentos de ahorro para la gente y eso haga que ahorren el ladrillo y que después, entonces, si no lo pueden vender a un precio valorizado en dólares, sientan que fueron estafados, no es un problema de hábitat, es un problema del sistema financiero que no ofrece. Entonces, digo, necesitamos entender el marco en el cual se instala y también entender que esto, que no va a ser una solución que aborde todas las problemáticas, porque no todo el mundo quiere ser propietario, no todas las locaciones son iguales, no es lo mismo Mar del Plata o Buenos Aires, que tienen la presión de los servicios tipo Airbnb, que Patagones o Bahía Blanca, que tienen otros problemas de planificación urbana y huecos donde se podrían aprovechar. Entonces, yo quería primero esto, poner en valor la idea de la regulación, entender que no se le puede pedir todo a una sola ley y reivindicar el hecho podido ser atacado muchísimo, está bueno reivindicarlo, que podía mejorarse, pero era un buen puntapié inicial. Creo que además hay que explorar salidas, esto porque a veces nos traba que no hay una ley nacional, esto de explorar a nivel local, que hay posibilidades, y ahí yo quiero poner en valor la idea de articulaciones público-comunitarias, porque Marcelo recién decía cosas del pasado. Tenemos una trayectoria hermosa en el país de mutuales que han construido vivienda a precio razonable o que han alquilado a precios razonables, que han ofrecido crédito a precios razonables. Entonces, tenemos una tradición histórica muy fuerte en esto que hay que poner en valor.
Acá en Bahía Blanca, por ejemplo, no tiene que ver con el alquiler, pero sí con la vivienda, el Fondo Rotativo de Materiales, que se administra por organizaciones sociales con apoyo del municipio y permite soluciones habitacionales o mejoras para los estratos más bajos. Es decir, hay muchas maneras de pensar intervenciones y tiene que quedar claro, y con esto cierro el final, lo juro, pero yo arranqué diciendo, bueno, la mirada estructural y tener en claro que el lobby poderoso fue el que objeto. Pero esto te señalaban acá Magalí, Gerardo, con fuerza, que en muchos casos también se trata de pequeños propietarios que no son los ricos del país, y también hay que hacer entender que la posibilidad de regular esta clase de contratos da previsibilidad. Entonces, finalmente, también termina defendido porque el inquilino puede saber, bueno, voy a estar bajo estas condiciones, puedo cumplir. De lo contrario, incluso el propietario se ve arriesgando a que se incumple el contrato. ¿Por qué? Porque fue leonino al momento de ser firmado. Bueno, nada, hay para hablar un montón, y les agradezco y escucho, les cierro. Marcelo, cualquiera de los dos. ¿Va Marcelo? Ay, estás silenciado, Marcelo. Gracias. Rescato la pregunta de Gerardo de esta dispersión. Yo creo que hay una enorme dispersión por los dos lados del escritorio, que en realidad son uno. Como decimos, son pocos, particularmente en Argentina, son pocos los casos de los grandes propietarios de enorme cantidad de viviendas, son muchísimos esos pequeños propietarios que le están remando más o menos lo mismo que su inquilino y necesitan, o les vendrían bien estos marcos de previsibilidades y demás, pero esta atomización de las organizaciones, de los inquilinos en este caso, incluso de propietarios como tales, creo que también está muy vinculada a un llamémosle clima de época para no nos dan los tiempos para profundizar, pero tenemos una atomización en general en la sociedad, en todo. Digo, los grandes movimientos políticos, culturales y demás, hay dispersión, atomización. El tema de construir esas miradas colectivas, de reconstruir esa capacidad de operar en conjunto, son grandes retos en este momento, en esta época, donde las dinámicas digitales y demás nos juegan más a escuchar nuestro propio eco, el eco de mi propia voz, antes que escuchar a un otro que tenga una mirada diferente, donde la política aparece más como confrontación que como una herramienta de construcción de consensos. Entonces, recuperar esa cultura política, recuperar un poco lo que decía Francisco, esa tradición mutualista, esa tradición cooperativa. Vengo de Entre Ríos, tradición cooperativa, si las hay, de la construcción de respuestas colectivas. Entonces, por un lado, decíamos hace un rato, modelo Viena, la vivienda social o las viviendas para el alquiler social, trabajado en articulación público, instituciones intermedias, sector privado. Por el otro lado, decimos economías colaborativas, la asociatividad como respuesta, y en este sentido, modelos como los del co-living co-housing van dando respuestas que no responden directamente, linealmente, ni a la lógica pura de mercado, ni a la lógica pura de Estado, sino que son propuestas, mecanismos autogestionados, y no estamos hablando de países, si acaso fuera el tema, de países socialistas o algo por el estilo, estamos hablando de España, Estados Unidos, de Dinamarca, de Bélgica, de Francia, etcétera, 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 donde estos mecanismos aparecen como vías alternativas de construcción de acceso al hábitat, ¿sí? Que autogestionan los propios actores en articulación intersectorial, donde en muchos casos es el propio sector público el que de pronto aporta uno de los elementos, ejemplo, la tierra, son estos movimientos estructurados de la propia gente con los que llevan adelante la construcción o el reciclado y a partir de eso las dinámicas de regeneración de los barrios, de regeneración de las dinámicas urbanas para el rescate de los metros cuadrados que la ciudad incluso ya cuenta, rescatando las memorias, las tradiciones de los barrios, reciclando construcciones y aquello, sin extender al infinito la mancha urbana, obligando a nuestra gente a
irse cada vez más lejos para poder generar hábitat en condiciones medianamente accesibles, ¿sí? Sino consolidando tejido urbano, consolidando dinámicas urbanas, consolidando hábitat, de acuerdo a las condiciones actuales. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo se viabilizan? Bueno, creo que sí. Seguimos las lógicas de la dispersión. Si nos metemos en discusiones, ¿qué te diría? Siguiendo casilleritos estancos, nos coartamos nosotros mismos la posibilidad de pensar desde otro lado, fuera de la caja, nuevas respuestas, acordes un poco a las dinámicas actuales, a las dinámicas tendenciales, a los cambios demográficos, a los cambios en las edades, en las localizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si nos corremos de las miradas blanco y negro, tenemos enormes desafíos, pero también enormes campos de innovación, enormes campos de oportunidad para ir probando respuestas. Y como nadie tiene la justa de cuál es la que sirve, pues ven, tenemos la obligación de ir probando, tejiendo la red, enseñándonos unos a otros qué funcionó, qué es lo que no funcionó, pero operando en territorio. Operando en territorio es el barrio como escala estratégica de intervención, quebrar esa individualidad o ese individualismo, entender que son problemáticas comunes, y no un problema individual solamente, que después decanta en la situación individual. Y entonces generar esos ámbitos de encuentro entre, como suelo decir, lo público-privado, les gusta decir a muchos, y digo, una mesa de 2 patas se me cae, necesito 4 patas. Necesito lo público, lo privado, las instituciones intermedias o sociales, y la academia investigando, desarrollando nuevos mecanismos, proponiendo nuevas modalidades, etcétera, etcétera. Así que desde ese lugar creo que tenemos muchísimo para trabajar. Gracias, Bettina, gracias a todos los compañeros de la mesa. Gracias, Marcelo. Daniel, Bueno, primero agradecerles a Betina y a todos los compañeros, a todos los que nos están escuchando, que se tomaron un rato de su sábado de la tarde para hablar de alquileres. Bueno, por el otro lado, yo voy a tratar de alguna manera ser un poco disruptivo en cuanto a la conclusión final, digamos, en base a mi experiencia. Digamos, porque todos acá coincidimos en general, hemos hablado sobre la necesidad de alguna manera de tratar el tema desde otros ámbitos, bueno, las 4 patas de la mesa, que recién decía Marcelo, bueno, las organizaciones de inquilinos, bueno, un montón de cosas, todos partimos más o menos de concepciones parecidas. Ahora, lo que no analizamos es que en el 2023 la gente votó un candidato que planteaba la derogación de la ley de alquileres. Y la votó un montón de gente, claramente muchos inquilinos. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué pasó en ese escenario, porque por supuesto después que ganó, lo hizo, cumplió con su promesa de campaña. Tenemos que pensar realmente cómo encarar la próxima etapa, para que realmente los inquilinos sientan que en definitiva uno trabaja para que estén mejor ellos, sino que sientan que apoyaron a un candidato que vino y la derogó, y ahora veremos qué están pensando, ¿no? Pero me parece que ahí hay un tema que hay que pensarlo, porque lo que yo veía muchas veces en el proceso previo era que, por ejemplo, los inquilinos me escribían puteándome por la ley, perdón del término, y en definitiva, cuando les preguntaba por qué, bueno, me contaban ciertos abusos que recibían en el marco del contrato que iban a negociar, y cuando lo discutía con la inmobiliaria le decía, no, pero esto está en la ley. Y era mentira, pero por supuesto que la gente después no lee la ley, y por lo tanto, de alguna manera, los abusos que muchas veces sufren los inquilinos dejaron de trasladárselo a la inmobiliaria o al propietario, el locador, para trasladárselo al autor de la ley o a la ley, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que son todas cuestiones que hay que pensarlas en la próxima vez, y que indefectiblemente yo creo que no se pueden hacer si no se buscan los consensos necesarios, que recién se habló acá también de eso, pero también sin la necesaria decisión política de los gobiernos o del gobierno, impulsando una nueva regulación y un nuevo planteo sobre lo que tiene que ver con las locaciones urbanas, ¿no? wow, chicos, se nos fue 1 hora de programa. Y les cuento, hay en este momento 126 espectadores
que nos están escuchando. Saludos a la gente de Córdoba, de Mendoza y de San Juan que me acaban de escribir. Nosotros estamos divinos, la verdad que es un montón. Creo que nos vamos con un montón de cosas más, con muchas cosas, vamos con reflexión, con repensar como comunidad, ¿no? Necesitamos Estado, pero también necesitamos más comunidad. Necesitamos reflexionar de aquello que votamos, que queremos para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra comunidad en general. Necesitamos pensar en instrumentos, en nuevos instrumentos. Necesitamos pensar en políticas públicas que nos atraviesen y que tengan que ver con esta problemática. Chicos, los despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me comprometo antes de fin de año retomar esto. Yo creo que hay algo que me gusta un montón hablar, que tiene que ver con la planificación urbana, con la gestión del suelo, que es un tema que me gusta un montón. Así que de acá a fin de año algo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Nos están viendo desde el otro, nos están escuchando. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Él siempre ahí a pie de cañón. Muchísimas gracias. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otro espacio y en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.